Muy buenas tardes. Estamos hoy día en el seminario sobre justicia constitucional en el proyecto de nueva constitución presentado recientemente por la Convención Constituyente. Y para eso tenemos un gran panel de expositores y expositoras. Ya los voy a presentar. Primero sí queremos dar unas palabras de bienvenida a cargo de Rafael Pastor, el director de la Facultad de Derecho y Humanidades de la Universidad Central. Muchas gracias, profesora Benavides. En representación de la Facultad de Derecho y Humanidades, les doy a todos la bienvenida a este seminario titulado Justicia Constitucional en el proyecto de nueva Constitución. También quiero agradecer a los panelistas, que como dijo la profesora Benavides, tenemos un panel de lujo hoy día. Tenemos a un profesor de la casa, al profesor Rodrigo Pica, que también obviamente todos saben es ministro del tribunal, o sea que un tribunal constitucional un lujo, un ex ministro del tribunal y también profesor de la Universidad de Chile, el profesor Enrique Navarro, y dos destacados académicos de la Universidad del Desarrollo, a la profesora Catalina Salem y al profesor Felipe Meléndez de la Universidad Mayor, ¿no? Como les decía, en representación de la facultad quiero agradecerles el tiempo que nos han brindado, especialmente para una temática tan relevante en el contexto en que estamos involucrados como país, ¿no? Estaba buscando así, porque obviamente yo no soy constitucionalista, pero estaba buscando alguna descripción como para iniciar, ¿no? Y encontré algo que me pareció interesante, que es que se puede conceptualizar o visualizar la justicia constitucional como la principal garantía del derecho ciudadano a la supremacía constitucional, ¿no? Entonces, con ese pequeño concepto, quiero dar inicio a esta discusión. Está la propuesta, evidentemente, del proyecto de constitución que ustedes van a debatir, pero creo que para nosotros en la facultad y también para el instituto, nuestro instituto de investigación y educación y de educación de posgrado, ¿no? Es muy relevante esta temática que van a abordar ustedes, ¿no? Entonces, eso, nada, agradecerles nuevamente. Estamos muy contentos de tenerlos acá y espero que podamos sacar varias cosas en limpio de esta conversación. Muchas gracias. Muchas gracias, Rafael. Bueno, y como les adelantábamos, tenemos un excelente panel, personas que la verdad es que ni siquiera requieren ninguna presentación, pero de todos modos el protocolo obliga. Y vamos a comenzar esta discusión con la exposición del ministro Rodrigo Pica. Él es abogado de la Facultad de Derecho y Humanidades de la Universidad Central. Es profesor también, como decía Rafael, de nuestra facultad. Y actualmente es ministro del Tribunal Constitucional. Rodrigo, tienes la palabra. Muchas gracias. Lo primero es agradecerle a usted, profesora María Angélica Benavides, y al profesor Rafael Pastor, en representación del cuerpo académico, del cuerpo directivo de nuestra facultad por la convocatoria. Bueno, siempre es bueno recordar al profesor García Enterría a propósito de que una constitución sin un tribunal que la ampare es una constitución herida de muerte que liga su suerte a la voluntad del partido gobernante. El clásico texto de García Enterría del año 81, con el que yo siempre suelo partir ponencias de este tipo, que refleja el trauma de la República de Weimar y la tragedia, una verdadera tragedia wagneriana del constitucionalismo europeo en el periodo de entreguerras, y que deja como lección algo que el resto de la doctrina española, tributaria de la doctrina germánica y de la doctrina italiana de la posguerra, nos enseñarán. Que lo que constituye una constitución, lo que hace que un texto con articulado, papel y tinta pueda llamarse constitución, más que su contenido, es, así como su origen, también su fuerza normativa. Es decir, que en sentido estricto la Constitución es la dimensión jurídico-normativa de la misma, y eso quiere decir su justiciabilidad. Todos fuimos mortificados en primer año con la distinción de las normas jurídicas, de las normas de trato social, las normas morales, etcétera. Y bueno, los amigos sociólogos aquí en Faxo
recorriendo el edificio o simplemente yendo al edificio del frente, nos dirán, amigo estudiante de Derecho, no se complique tanto la vida. Las ciencias sociales suelen ser empíricas. Una norma jurídica cuando tiene el carácter de justiciable. Sí, no, no. Y claro, ellos, después de la experiencia totalitaria y el trauma del fin de la República de Weimar y el régimen nazi y la tragedia de la Guerra Mundial, nos recordará que de nada nos sirve sentarnos a hacer una constitución y escribirla si después no vamos a tener cómo hacerla cumplir y si no vamos a estar dotados de tribunales lo suficientemente independientes del Ejecutivo y del Legislativo como para poder hacerla cumplir. Y en el derecho europeo eso nos agrega otro problema. Los jueces están sometidos a la ley y parte de la enseñanza del constitucionalismo europeo es que los jueces tienen que seguir estando sometidos a la ley aun cuando la misma esté cuestionada, porque la judicatura sin ley que delimite sus atribuciones y sin derecho sustantivo que la someta para fundar la sentencia, en Europa genera también el recuerdo de traumas históricos, en particular los de la época del absolutismo. Dicho eso, no deja de llamar la atención que el proceso constituyente chileno haya partido en algunos sectores, no en todos por supuesto, en algunas de las sensibilidades que están dentro de él, con la bandera de que no existiera órgano especializado de justicia constitucional. Algunos planteando que no tenía que haber derechamente ni siquiera justicia constitucional en el sentido difuso norteamericano, y otros señalando que no tenía que haber un órgano especializado fuera del Poder Judicial de matriz europeo o continental o kelseniana, sino que tenían que ser los tribunales ordinarios bajo un modelo difuso. Y a medida que la Constitución se fue redactando y se fue especificando, lo que nos auguraban los amigos sociólogos y los amigos cientistas políticos al inicio del proceso, poco a poco se van completando. Es decir, que a medida que el borrador de nueva Constitución que se va a proponer en plebiscito se va redactando, va apareciendo la necesidad de proyectar y cuidar su texto para que tenga algo de vigencia en el futuro, más aún en la medida que el desarrollo legislativo que requerirá el borrador de nueva Constitución se avisora bastante extenso. Algunos han contado 70 y tantas leyes complementarias, otros han contado más de 100 leyes complementarias, y desde esa perspectiva nos damos cuenta que volvemos a lo que es la cultura jurídica chilena, que termina siendo matices más, matices menos, novedades más o novedades menos, gran parte de las cuestiones en torno a las cuales el derecho público chileno seguirá girando. Las reservas específicas de ley versus una cláusula de reserva general, por otro lado el desarrollo legislativo de los derechos fundamentales, y a partir de ahí el control de constitucionalidad de la ley a propósito de todo lo que el legislador tiene que hacer en el proceso de implementación de un sistema constitucional nuevo y de la dictación de las leyes complementarias que para ello se requieren. Y es en ese sentido que si en Chile transitamos en lo que fue la última etapa de la Constitución del 25, la primera etapa de la Constitución del 80, la segunda y la tercera, claro, ubico la década del 80 como la primera, las reformas del año 89 hasta el 2005 como la segunda y la tercera del 2005 en adelante. Claro, vemos que en el periodo 70-73 y posteriormente en el periodo 80-90 y también en el periodo 90-2005, con todos los cambios de configuración del sistema político que tiene, tenemos un modelo de jurisdicción constitucional algunos lo llamaron mixto, yo prefiero llamarlo concentrado dual, repartido entre la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional, con tribunales electorales por otro lado, concentrado con partidos, se llamó en algún minuto, y claro, nos llevamos la sorpresa que a medida que el proceso constituyente va madurando, aparece una propuesta de Corte Constitucional. Soy yo el menos indicado para entrar en el tema de la continuidad, la discontinuidad, porque el cambio de nombre y todo eso, porque evidentemente soy incumbente y además tengo ciertos deberes de presidencia en cuanto a opinión respecto de eso, pero bueno, la libertad de cátedra permite analizar un objeto de estudio nuevo que se propone como borrador de nueva constitución, y desde esa perspectiva, claro, se observa que a pesar de todos los cambios, subsiste un modelo de jurisdicción constitucional concentrada parcialmente y al mismo tiempo compartido con el Poder Judicial y con una justicia electoral que, matices más, matices menos, sigue siendo también una justicia electoral especializada. En ese sentido, claro, hay cuestiones que ya habían sido abordadas en los últimos 10 años, la controversia en torno a la necesidad o no necesidad
de los controles preventivos. Por otro lado, algunas modificaciones en torno a la parte del sistema de jurisdicción constitucional que le corresponde al Poder Judicial, que es la configuración de la acción de protección. Y a partir de ahí quiero centrarme en algo, porque parte del debate ha encerrado a ratos un error conceptual que a veces se presupone y a veces se ve más claro y a veces no se ve, que es entender que jurisdicción constitucional es sinónimo de tribunal constitucional concertado. Cuestión que en Chile deberíamos tener claro que una cosa es el género y otra cosa es la especie. Más cuando tenemos ya casi 5 décadas de historia con el Poder Judicial conociendo la acción de protección. Y es ahí donde vienen cambios, porque claro, uno examina lo que ocurrirá con la acción de protección y hay varias cosas que ver. Si uno mirara en clave comparativista, va a observar que lo que hoy día conocemos como acción de protección cambia de competencia, se le entrega a los tribunales de instancia, habrá que ver qué pros y qué contras tiene eso en el sistema jurídico chileno, y yo hasta ahí llego porque no puedo opinar mucho, pero sí hay algunas notas de teoría general y de derecho comparado que son importantes. En América Latina en general, los tribunales de primera o única instancia suelen ser tribunales de amparo de derechos fundamentales a través de lo que se llama el derecho de amparo latinoamericano y a través de acciones de tutela directa de derechos fundamentales. Y en eso, claro, es una clave en la que hay que mirar la propuesta en cuanto a la modificación de lo que hoy día es la acción de protección, porque, claro, críticas más, críticas menos, pros y contras que se puedan plantear. Aquí hay dos cuestiones del derecho de amparo latinoamericano que de una u otra manera vienen recogidas. El principio de acceso al tribunal de instancia más cercano, y por otro lado la barrera de la arbitrariedad o la ilegalidad como presupuestos, que eran parte de las características de la acción de protección desde su creación y que implicaban una suerte de defecto congénito, como llamaron algunos por ahí. Me refiero básicamente a Bordalí, Ferrada y Casor, en algún artículo que ya tiene aproximadamente 20 años. Por otro lado, que tendía por esa vía a confundirse un poquito con el contencioso administrativo. Otra parte de la doctrina decía que eso era una virtud porque permitía delimitarlo. Bueno, ahora lo que se propone es una acción de tutela directa sin el presupuesto de arbitrariedad o de ilegalidad, y claro, tendiendo a asimilarla más a lo que es un amparo latinoamericano, con una característica que viene de criterios jurisprudenciales de la Corte Suprema, y que es la residualidad, que también ha sido objeto de bastante discusión y controversia en torno a si es una ventaja o es una limitación o es una desventaja plantearlo de esa forma. No me cabe duda que con los panelistas que tenemos hoy día va a ser uno de los grandes temas a discutir, y yo me sentaré a oírlos y tomar nota. Pero, claro, aquí hay otro punto, cuál es asumir que en los últimos 10 o 15 años el sistema chileno de derecho procesal constitucional ha reconocido la creación de una serie de tutelas de rango legislativo para derechos fundamentales. La acción de la ley Zamudio, la tutela laboral, la acción de la ley especial sobre derechos de la discapacidad, entre muchas otras, el amparo económico en su época, a principios de la década de los 90. Y claro, la nueva acción de tutela, como se le llama, a la que reemplazará la protección o que modifica la protección, habrá que ver cómo convive con eso en función del criterio de residualidad. Y claro, una competencia de segunda instancia para las Cortes de Apelaciones, que pasarán de ser primera a segunda instancia, y por otro lado una posible competencia per saltum para la Corte Suprema, que nos recuerda un poquito lo que es la competencia per saltum en áreas como el recurso de nulidad penal, que también tiene ese elemento de tutela de derechos fundamentales. Habrá que ver cómo se decanta eso, y claro, mientras tanto, como toda propuesta de cambio estructural, la etapa de implementación y las normas transitorias que regirán en esa época nos llevan también a examinar con particular atención la normativa transitoria, porque mientras no se dicte la ley que regule esto, nuestro inmortal autoacordado sobre la acción de protección seguirá vigente. Eso también es algo que merece un análisis valorativo y científico como objeto de estudio particularmente interesante. Un autoacordado que ha sido objeto de crítica por la doctrina en cuanto a sus fuentes formales y todo eso, pero que ha cumplido una tremenda función en el derecho chileno a propósito de la tutela de derechos fundamentales. Proceso constituyente mediante tiene norma expresa que lo va a dejar vigente. Y va a dejar vigentes las competencias por un plazo bastante largo también, no solo el procedimiento, hasta que se dicte la ley. Eso
Eso sin duda va a requerir análisis y sin duda habrá que ver si esa ley se dicta o no, o si termina siendo un fantasma como la de los tribunales contenciosos administrativos hace casualmente casi 100 años atrás, en un texto constitucional que también nos recuerda la problemática de las leyes complementarias. Y en cuanto a la creación de la Corte Constitucional, claro, hay un tremendo simbolismo en el nombre, recordar que el Tribunal Constitucional actual ya funciona en salas y en pleno, y ya también tiene potestades de medidas cautelares y en algunos procesos cuestiones de derecho probatorio. Entonces, todos los elementos que definen una Corte como tribunal colegiado, el Tribunal Constitucional ya después del año 2005 los tiene. El cambio es un símbolo, el cambio de nombre es un símbolo del cambio de sistema también. Ahora, eh, hay similitudes y diferencias, algunas cuestiones que ya se habían planteado a propósito del informe del el grupo de académicos transversal que se planteó el año 2019, o cuestiones que venían como temas que habían quedado pendientes o defectos estructurales de la reforma del año 2005, como es, por ejemplo, la integración impar, que es una cuestión que venía pendiente. Claro, después de una década y media de cuestionamiento al perfil definido en la Constitución y por otro lado al mecanismo de nombramiento, vemos que el mecanismo de nombramiento finalmente quedó igual, solo que con un integrante más. Y por otro lado el perfil tampoco sufrió grandes modificaciones. Hay algo más por ahí en inhabilidad respecto de cargos de exclusiva confianza, que es algo más nuevo que se agrega y alguna especificación adicional acerca de la especialidad en materias ligadas al derecho público, pero no grandes cuestiones que dicen demasiado de lo que ya hay, sino que básicamente especificaciones o algún dirección del perfil que ya venía de la reforma del año 2005, que a su vez también tenía bastante que ver con el perfil que venía de la normativa anterior. Los grandes cambios vienen por la eliminación del control preventivo. Ahora hay que recordar que por mucho que se persista en un modelo concentrado o compartido, la verdad es que el perfil del mismo, en tanto cuanto la jurisdicción constitucional es un mecanismo de resolución de conflictos y es derecho procesal, es decir, adjetivo a un derecho sustantivo, que en este caso es el constitucional, ello tendrá que recurrir a una configuración de atribuciones que sea idónea a las características y a los focos de conflictividad que el derecho sustantivo al cual obedece tenga. Entonces, no es sorpresa que en un sistema constitucional nuevo que se plantea como descentralizado aparezcan fortalecidas las atribuciones de jurisdicción de contiendas de particular convención expresa respecto de las regiones y los entes territoriales autónomos. Allí hay un tema que también en la propuesta, claro, viene la plurinacionalidad y la administración de la plurinacionalidad, al igual que la administración del federalismo en un Estado federal, es una cuestión que viene definida a propósito de los límites del reparto de competencias en la Constitución y que se concretará por medio de leyes complementarias. Y en ese sentido, la depuración del sistema de fuentes en un modelo concentrado es una cuestión que a propósito de la descentralización y a propósito de la relación del poder central con los entes territoriales, es una cuestión de muy antigua data, en particular el derecho germánico, cuando pasan a tener tribunales constitucionales, es evidente que eso lo tiene que resolver un órgano de ese tipo y se le entrega. Y eso inaugura una tendencia en la segunda posguerra, no es una novedad. Ahora, claro, el borrador de nueva constitución se busca darle más protagonismo a la Corte Suprema, tema plurinacionalidad, pero por la vía de las contiendas de competencia, sin duda, va a llegar también al Tribunal Constitucional. Y ahí hay otro tema porque aparecen también de resolución de contiendas de competencia entre las asambleas regionales la Cámara de las Regiones y el Congreso de los Diputados, o bien entre alguno de estos y el Poder Ejecutivo, lo cual ha llamado también a gran parte de la doctrina a reflexionar acerca de ese control preventivo contencioso que hoy día está en el artículo 93, número 3 de la Constitución, podría o no caber ahí en lo que hoy día llamamos cuestiones de constitucionalidad de forma. En el marco del presidencialismo, que también se mantiene, pues de que todo indicaba que no se iba a mantener, suelen suscitarse como cuestiones de atribución. La atribución de presentar proyectos de ley en materias que son de iniciativa exclusiva, la atribución de formular indicaciones cuando estas se cuestionan de misceláneas, o algunas otras cuestiones derivadas del ejercicio del veto. Y no es casual porque como corolario de eso uno sigue viendo
la atribución de resolver cuestiones de promulgación de ley, de cuestiones jurídicas relativas a texto de decreto promulgatorio. Ahora, claro, en un sistema constitucional que también parece reforzar las potestades normativas del presidente de la República, también viene reformulada la jurisdicción de control de decretos supremos. No es casual eso. Pero quizás la gran reformulación viene por lo que al día de hoy es más del 90% del trabajo del Tribunal Constitucional, que es la inaplicabilidad. La inaplicabilidad que siempre la entendimos en una particularidad muy chilena como un recurso de parte, porque su partida de nacimiento está en una constitución del año 1925, hecha por abogados que además de tener una cultura jurídica muy vasta y muy globalizada para los estándares de la época, lo cual debiera ser orgullo del sistema de la historia constitucional chilena, eran grandes abogados de ejercicio y por eso, claro, consiguieron la clave. Eso no es casual, porque las primeras traducciones del Tribunal español hablaban de recursos y al día de hoy, una de las Rodrigo, no tiene nada Rodrigo, que ver. Rodrigo, disculpa. Escucha, se te está escuchando un poco mal. Si puedes repetir el último minuto. Los juristas, los juristas anteriores eran personas de vasto conocimiento y experiencia, tanto teórica como práctica. De ahí en adelante te empezamos a escuchar mal. Sí, como que el audio como que se fue en algún minuto. Me di cuenta cuando vi que estaban hablando y no los escuchaba. Ahí sí. Bueno, en tal sentido, la nomenclatura recurso de inaplicabilidad no es un invento nacional. Las primeras traducciones de los textos del viejo Kelsen al castellano hablaban de recurso. Era el término que se utilizó en la traducción. Y en España la utilización de la voz recurso en el modelo concentrado español también se usa para denominar a una de las atribuciones del Tribunal Constitucional en el sentido de que la impugnación de la ley originariamente era entendida como un recurso. Por cierto, no es algo parecido a nuestro recurso de inaplicabilidad, lo que se llama en España, al revés, un control abstracto, por vía parlamentaria, etcétera, pero la nomenclatura recurso no es nueva. Y en ese sentido es que más allá de que enseñemos canónicamente que estamos en presencia de una acción y no de un recurso, a partir del año 2005 convive la acción a petición de parte y la inaplicabilidad de iniciativa de juez, que claro, se introduce en una época de globalización y cuando empezamos a estudiar derecho comparado de manera más accesible en Chile y nos damos cuenta que en los modelos concentrados comparados, el amparo extraordinario de derechos fundamentales va por iniciativa de parte y el control de constitucionalidad de normas en juicio pendiente suele ir por iniciativa judicial. Ahora, la praxis nos indica que en Chile, por la configuración de nuestra inaplicabilidad, la iniciativa judicial es muy reducida, muy reducida. Y ahí viene un gran punto. Ahí viene un gran punto, porque uno puede decir dos cosas. La primera es que la estadística actual de inaplicabilidades a requerimiento del juez es bajísima, bajísima. No tenemos 2 docenas de inaplicabilidades de juez en lo que va del año, si es que no me equivoco. Hace 3 meses atrás no eran 15. Puedo estar equivocado en el dato, pero es un porcentaje muy marginal. No alcanza a ser ni siquiera el 5% de causas en los últimos años. Y por otro lado, eso es lo primero, es el dato duro, pero por otro lado, si uno examina el derecho comparado, uno puede observar que hay sistemas de control concreto o con elementos parciales de control concreto, en los cuales en juicio pendiente la cuestión de inconstitucionalidad de la norma en juicio pendiente se plantea por iniciativa judicial. El sistema español funciona así en el cuestionamiento de norma en marco de juicio pendiente, el sistema italiano funciona así también, el sistema alemán funciona así también. Es cierto que hay otros a iniciativa de parte, pero son los menos, y además del chileno no podría encontrar el portugués y no mucho más. Claro, hay un tema estructural con la judicatura chilena. En Chile los tribunales de instancia suelen ser tribunales de letra con formación y competencia civil y mercantil, sin formación especializada en derecho público. Eso va a ser un desafío, habrá que ver cómo funciona. Y claro, desde esa perspectiva se plantea que la inaplicabilidad será planteada por el juez o de oficio o a petición de parte, lo cual deja una ventanita ahí para que las partes sigan planteando la inaplicabilidad, pero con lo que es la doctrina italiana, y aquí vale la pena releer la doctrina italiana,
con lo que es la primera etapa de la cuestión de inconstitucionalidad en Italia, que es el rol de las partes ante el juez de la causa, y el juez de la causa oyendo la bilateralidad de la audiencia, tramitando un verdadero incidente, allá se le llama control incidental, para ver si ejerce o no lo que ellos llaman monopolio de planteamiento o la cuestión ante el Tribunal Constitucional. Es una fórmula parecida a eso, lo que viene propuesto. Vamos a ver cómo en la doctrina chilena muy probablemente tomaremos la nomenclatura italiana quizás sin darnos cuenta o quizás sin saberlo hablando de control incidental, porque vamos a ver que la cuestión de constitucionalidad va a surgir por vía accesoria o litigio principal de legalidad ordinaria. Y eso es como los maestros de la escuela de Pisa definen el control incidental. Y claro, vamos a necesitar, no sé, sacar del congelador por 19ª vez el proyecto de Código Procesal Penal, perdón, de Código Procesal Civil, porque con la normativa actual, bueno, los jueces pueden tramitar incidentes con audiencia de las partes o rechazarlos de plano, si es que consideran que no tienen mérito o son inconexos. Y no sabemos si aquí, para el planteamiento de una inaplicabilidad a petición de parte, los jueces irán a ejercer esa atribución o irán a entender que siendo tutela de derechos fundamentales, aunque sea de manera indirecta, estará regido por la inexcusabilidad y habrá que pronunciarse sobre el fondo. O verán en función del mérito y la fundamentación si lo rechazan de plano porque no les parece y viene mal fundado o si entienden que tienen que darle curso con audiencia de las partes de acuerdo a lo que el artículo 82 del CPC define. Esa es una incógnita y mientras no tengamos ley que regule eso, vamos a tener que también recurrir al detalle de las normas transitorias y en ese sentido hay algo en lo que quizás los comentaristas del borrador de texto no han reparado. En lo procedimental, la actual ley orgánica constitucional del TC va a seguir vigente, lo que significa que el estándar de fundamentación perfectamente uno podría llegar a entender que es el que establece los artículos 79 y 80 de la ley orgánica del Tribunal Constitucional, que claro, regula la inaplicabilidad de juez y la inaplicabilidad de parte. Entonces, perfectamente se podría entender que cuando las partes le pidan al tribunal de la instancia que plantea una inaplicabilidad, tendrían que cumplir ese estándar y que por otro lado, cuando sea el tribunal el que la plantee de oficio ante el TC, tenga que cumplir ese estándar también. Y habrá que ver qué ocurre cuando el juez la haga suya y diga como se pide, planteese la cuestión al TC, si habrá que entender o no ante la CC, como se va a llamar ahora, Corte Constitucional, y habrá que ver si se entiende que es el escrito en el cual le plantea la cuestión al juez el que tiene que cumplir ese estándar o no, y si el juez la puede complementar, delimitar, etcétera. Son incógnitas que irán surgiendo. Ahora, hay otras cuestiones que vienen en el borrador que también parecen ser una gran novedad, pero que en la jurisprudencia del TC de los años 90 en adelante ya estaban de una u otra manera. Me refiero a la presunción de constitucionalidad y al principio de interpretación conforme, que también en alguna parte de la doctrina, me incluyo, habíamos planteado que era sensato positivar a nivel de ley orgánica, quizás no necesariamente a nivel de constitución, pero que eran dos reglas hermenéuticas que ya venían. Ahora, claro, aquí la novedad viene por constitucionalizarla, y al estar constitucionalizada, hacer una excepción va a tener un estándar argumentativo bastante alto. Y por otro lado, vienen a reforzar en la propia Constitución como una conclusión, un corolario de eso, una consecuencia necesaria en términos argumentativos, la última ratio de la Declaración de Inconstitucionalidad. La otra gran novedad que uno puede observar, para terminar, con muy poca comodidad, tengo que decirle que le quedan 3 minutos. Más que excedido. O sea, te doy 3 minutos más, la verdad. Y claro, para terminar, hay dos cuestiones importantísimas en un modelo concentrado que hoy día son un problema, que es la norma expresa que obligue al Tribunal de la Gestión a hacer suya y aplicar la interpretación que el TC haga de la Constitución en la sentencia de inaplicabilidad. Eso había sido un problema hasta el día de hoy. Y por otro lado, la vinculación a todos los poderes públicos de la interpretación que el TC haga. Ahí había dos defectos configurativos en el modelo actual, porque, claro, uno cuando toma cualquier texto de teoría general, la primera función que tiene que dar un tribunal constitucional o corte constitucional de modelo concentrado es unificar la interpretación de la Constitución y dar una interpretación que vincula a todos los poderes públicos para poder cumplir como consecuencia esa función de intérprete supremo. Algo de eso uno puede concluir como algo que no estaba. Si uno compara el texto propuesto con el texto antiguo, a lo menos viene la vinculación al juez
y algo se señala respecto de la vinculación a los otros órganos del Estado de la interpretación que se haga. Habrá que ver si la limitación de acceso al planteamiento de la inaplicabilidad solo por parte del juez termina llevando a un escenario estadístico como el actual, o termina empoderando a la judicatura de la Constitución, como ocurrió en la Italia de la segunda mitad del siglo XX con un modelo similar, y habrá que ver si es que las partes adquieren vigor para plantear las inaplicabilidades ante los jueces de instancia y cómo se tramitan los incidentes a que dé lugar en ese caso. Yo ahí quedo, el tiempo apremia, hay que ser respetuoso, y por otro lado yo dejo planteadas las cuestiones comparativas y me voy a sentar a escuchar a la profesora Salema, al profesor Meléndez, al profesor Enrique Navarro, así que muy agradecido nuevamente María Angélica y Rafael. Muchas gracias, Rodrigo. La verdad es que lo de incomodidad es cierto. Profesor de la facultad, ministro, y además que una tremenda descripción, efectivamente, de los distintos aspectos que han estado regulados, porque están regulados por el proyecto, y además con estos elementos de derecho comparado. Así que muchas gracias, Rodrigo, y ahora esperemos que aquellos que pueden tener opinión por sus funciones nos puedan transmitir sus apreciaciones. Ahora va a exponer la profesora Catalina Salem. Catalina es abogada y magíster de la Universidad Católica de Chile, es profesora de Derecho Constitucional y actualmente es investigadora en el Centro de Justicia Constitucional de la Universidad del Desarrollo. Catalina. Muchas gracias, María Angélica. Agradezco la invitación de la Universidad Central y además la exposición muy completa del ministro y profesor Rodrigo Pica, porque me facilita bastante mi exposición en términos de temas y también de tiempo. Yo quisiera tratar solamente dos asuntos que me parece que han sido los asuntos más discutidos en la doctrina y que se refieren a la Corte Constitucional. Me voy a centrar solamente en el diseño de la Corte Constitucional. El primer tema se refiere a la integración de la Corte y el segundo tema se refiere al control de la ley. Entonces voy a partir por el primero, que es la integración. Este había sido un tema profundamente discutido por la doctrina y también era un tema que yo creo que permeaba de manera muy sentida en la sociedad, que era cómo se compone la Corte o el actual Tribunal Constitucional y cómo esa composición ha contribuido a lo largo del tiempo, ya sea a su alto prestigio o bien a su desprestigio. Una crítica muy importante que se le ha hecho al Tribunal Constitucional ha sido, ¿no es cierto?, su politización, e incluso cierta parte de la doctrina lo ha denominado que se comporta como una tercera cámara. Y parte de la explicación de ese argumento tiene que ver en la composición. ¿Qué sucedió? En la reforma del 2005, como dice el profesor Lautaro Río, hubo una repartición de nombramientos, es decir, los órganos que tradicionalmente concurren a la designación de altas autoridades, como por ejemplo los mismos ministros de la Corte Suprema, el Fiscal Nacional, el Contralor General de la República, y que concurren a esas designaciones de manera contrapesada, es decir, chequeando la decisión unos con otros. Por ejemplo, para designar un ministro de la Corte Suprema, la misma Corte diseña una quina, esa quina va al presidente de la República que elige un nombre y ese nombre además tiene que ser aprobado por el Senado. Eso es un mecanismo, ¿no es cierto?, de frenos y contrapesos entre los distintos órganos, se van interactuando entre sí hasta llegar a una decisión. Pero el profesor Lautaro Ríos dice el 2005 una repartija literalmente de nombramiento en donde estos órganos que generalmente intervienen, cada uno designa su voluntad a quien quiere que integre la Corte Constitucional o el Tribunal Constitucional. ¿Dónde funcionó bien? Bueno, los primeros nombramientos que se produjeron en el año 2005, funcionó muy bien este sistema porque se designaron a juristas de destacada trayectoria que de hecho habían participado activamente en la discusión del proyecto de reforma del 2005. Pero al poco andar, los órganos políticos se fueron dando cuenta del nuevo poder que tenía el Tribunal Constitucional y vieron esas designaciones en el Tribunal como una oportunidad para que las decisiones que se adoptaban entre los poderes colegisladores, ¿no es cierto?, no vieran una barrera en el Tribunal Constitucional. Y ahí comenzaron, ¿no es cierto?, a producirse designaciones
particularmente del presidente de la República, de distintos periodos presidenciales y del Congreso Nacional, también en distintos periodos legislativos, que se produjeron designaciones que resultaron bastante cuestionables. Y eso llevó en cierta medida ante la sociedad civil a un cierto desprestigio del Tribunal Constitucional. Y ahí está de acuerdo completamente toda la doctrina que tenía que cambiar ese sistema de designación. Sin embargo, vemos que en el proyecto de nueva Constitución se mantiene, y se mantiene casi igual, como dijo el ministro Pica. ¿Qué cambia? Bueno, se eligen ahora 4 ministros, pero en una sesión conjunta entre la Cámara de Diputados, el Congreso de Diputados y Diputadas y la Cámara de las Regiones. Antes, la Cámara de Diputados proponía 2 nombres que tenían que ser aprobados por el Senado y a su vez, bueno, hoy día en realidad uno ya tiene un poco una confusión de la vigencia de los distintos textos, pero hoy día el Senado elige a 2 ministros y el presidente de la República elige directamente a 3. ¿Y qué sucedía? Que el presidente de la República generalmente, o no siempre, designó a personas de su exclusiva confianza. Y en tercer lugar, la Corte Suprema llamaba a un concurso público en donde aquellas personas que tenían los méritos, digamos, eran elegidos en votación por el Pleno de la Corte Suprema. Hoy día, esa designación que correspondía a la Corte Suprema en el texto propuesto por la Convención Constitucional pasa al Consejo de la Justicia, y ahí, ¿no es cierto?, se le comunica, por así decirlo, ciertas críticas que se han levantado a la integración que va a tener el Consejo de Justicia. Algunos argumentan que va a tender a la politización de este órgano y, por lo tanto, vamos a tener participando en la designación de los ministros del Tribunal Constitucional a 3 órganos que van a tener fuertes intereses políticos en esas designaciones. Para ser justos con el proyecto propuesto por la Convención Constitucional, se trata de remediar esta situación. ¿Cómo? A través de una prohibición. Y la prohibición señala que no podrán ser ministros del Tribunal Constitucional aquellas personas que se hayan desempeñado ya sea como ministros de Estado o personas de exclusiva confianza del presidente de la República, como también aquellas personas que hayan ejercido cargos de elección popular en los últimos 2 años. ¿Bastará esa prohibición para evitar la captura política? Es una pregunta que queda abierta, pero existían sobre la mesa varias propuestas de la academia que creo que resultaban más perfectas. Respecto al perfil del juez constitucional, se cambia, ¿no es cierto?, que se hayan destacado la actividad académica y profesional por aquellos méritos de índole más técnico. Sin embargo, el problema del perfil del juez constitucional sigue siendo en que la interpretación de ese perfil sigue recayendo en los mismos órganos que designan sin ningún tipo de control de otro órgano de contrapeso, como mencionaba al inicio. Algo positivo, lo mencionó el ministro Pica, es que ahora existirá, en el texto de nueva Constitución se propone la integración por un número impar, lo que va a ayudar particularmente, ¿no es cierto?, en aquellas decisiones que se producía empate de votos y existía la opción del voto dirimente del presidente o del tribunal en algunas atribuciones. Entonces, eso respecto de la integración. Yo creo que se podría haber reforzado y además, creo yo, se podrían haber creado nuevas instituciones intraorgánicas de la Corte Constitucional que podrían haber ayudado a su legitimación democrática y haberla puesto en la vanguardia del derecho comparado. Por ejemplo, se podría haber establecido un sistema de jurados para aquellas materias en que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre la declaración de inconstitucionalidad de la ley con efectos generales. Creo que era una oportunidad para ser partícipe, para asegurarnos los derechos políticos y de participación de la ciudadanía, que sin embargo no se consideró. Respecto del control de la ley, el ministro Pica ya lo señaló, se elimina el control preventivo de constitucionalidad de la ley. Uno debería pensar que como se elimina ese control, debió haberse fortalecido el control represivo de constitucionalidad de la ley, porque de alguna forma hay que controlar al legislador para que respete la Constitución. Lo dijo el ministro Pica, ¿no es cierto? La fuerza normativa de la Constitución acá aplica para todos los órganos del Estado y eso incluye al legislador.
Sin embargo, cuando nosotros revisamos cómo quedó el control represivo de la ley, es decir, me estoy refiriendo a la inaplicabilidad y a la inconstitucionalidad, quedó bastante debilitado. Es más, creo yo que se precarizó muchísimo el control represivo de la ley. ¿En qué sentido? Acá quizás yo tengo un contrapunto con el ministro Pica. Los principios del artículo 377. Se constitucionaliza, ¿no es cierto?, que el control que ejerce la Corte Constitucional debe hacerse conforme al principio de deferencia del órgano legislativo. Y en un seminario que tuvimos en el Colegio de Abogados, escuché decir al profesor Patricio Zapata, que tiene su clásico libro La Justicia Constitucional, su desacuerdo con este principio porque le faltó un apellido muy importante. No es cualquier deferencia, es una deferencia razonada. Y eso creo que es muy importante porque puede terminar siendo una justificación para que la Corte en la práctica termine renunciando o termine siendo cuestionada cuando ejerce el control de constitucionalidad. Además, que existe una presunción de constitucionalidad de la ley. En materia de inaplicabilidad, estos criterios los aplicaba fundamentalmente el Tribunal Constitucional en materia de acción de inconstitucionalidad, actual 93, número 7. La presunción de constitucionalidad de la ley, claro, el tribunal lo lleva explícito, no vamos a declarar inconstitucional o inaplicable la ley porque sí, pero eso se deriva de la propia motivación de la sentencia, como decía el ministro Pica. Respecto a la búsqueda de interpretación conforme con la Constitución, creo yo que acá paso a un segundo problema que precariza el control represivo de la ley. Este principio no viene a zanjar un problema que también la doctrina estaba de acuerdo en que existe, incluso las mismas cortes, hubo un choque de corte en el año 2019 que dieron cuenta de este problema, no zanja la falta de coordinación de las competencias entre el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional, particularmente o exclusivamente en materia de inaplicabilidad. ¿Por qué? Porque, y esto lo uno, ¿no es cierto?, con que el juez es el que va a tener que elevar el expediente a la Corte Constitucional. El Tribunal Constitucional generalmente en su jurisprudencia, cuando notaba que la interpretación que estaba alegando del precepto legal el requirente era en realidad una interpretación media mañosa del precepto, decía, mire, hay un criterio que dice que el Tribunal Constitucional no puede controlar la interpretación abusiva de la ley. Y además esto permite una interpretación conforme a la Constitución, por lo tanto lo devuelvo al juez. Pero ahora el juez, que va a ser como una especie de filtro para que lleguen las inaplicabilidades a la Corte Constitucional, podría entender que él ya no tiene que hacer interpretación conforme a la Constitución, sino que lo tiene que hacer la Corte Constitucional. ¿Y eso qué va a significar en la práctica? Que vamos a tener o transformar la Corte Constitucional en una especie de Corte de Casación Constitucional, y ahí se va a producir nuevamente una pugna con la Corte Suprema, ¿no es cierto? Porque el tribunal va a empezar a controlar interpretaciones legales y ya no el precepto legal cuyos efectos producen un resultado inconstitucional. Entonces, en ese sentido, creo que agrava el problema. Además, creo yo que se agrava, y esto es un perjuicio sin duda para lo justiciable, porque se establece un privilegio procesal para la Corte Suprema. Y ese privilegio procesal consiste en que cuando el asunto está siendo conocido por la Corte Suprema, las partes ya no pueden plantear ante el juez o ante la Corte Suprema, en este caso, una cuestión de inaplicabilidad. Lo que nos pone en el cierre de las interpretaciones constitucionales a dos órganos, a la Corte Suprema y a la Corte Constitucional. Y además es injusto para los justiciables porque hay muchas acciones, muchos recursos que a veces se ven en única instancia en la Corte Suprema, o en única oportunidad, más bien para que no me rete ningún procesalista, o a veces, ¿no es cierto?, en apelación, como, bueno, el recurso de protección ya cambió, lo dijo el ministro Pica, pero hay otro tipo de recurso, un reclamo de ilegalidad, por ejemplo. ¿Por qué se le va a privar a los justiciables a lo mejor de un vicio que no quedó patente en la primera sentencia que resolvió el asunto, pero que el efecto inconstitucional, una vez dictada la sentencia, sí resulta patente y el ordenamiento jurídico les da oportunidad de revisar esa sentencia? Entonces, ahí yo creo que ese privilegio procesal para la Corte Suprema no resulta razonable. También no queda claro en la propuesta constitucional si se cambia
esta otra vieja discusión de la doctrina, ¿qué tipo de control finalmente va a seguir siendo la inaplicabilidad? Si un control de tipo concreto o un control de tipo abstracto, porque se elimina en la redacción la aplicación que produzca efectos inconstitucionales. Ahora simplemente se señala que produzca efectos inconstitucionales. ¿Y por qué esto puede tener importancia? Lo dijo el ministro Pica, por los vicios de forma. Los vicios de forma de la ley eran generalmente controlados por el Tribunal Constitucional en control preventivo. ¿Y qué va a pasar con aquellas leyes que no respeten las normas de procedimiento? Tiene que haber algún mecanismo. Entonces, ahí creo yo también que hubo una falta de visión técnica de cómo se configuraba esta acción. Y acá viene otra cuestión que yo creo que también precariza la acción de inaplicabilidad, y en particular precariza un derecho de las partes, lo dijo también el ministro Pica, que existe desde el año 1925. Y yo creo que si bien en el derecho comparado existen sistemas que funcionan así, los ha explicado magistralmente el ministro Pica, acá en Chile significa un retroceso en el acceso a la justicia constitucional, el acceso a la Corte Constitucional. Y acá me remito a lo que dijo el ministro Pica, bueno, esto de que el juez podrá, porque no dice que deberá, podrá enviar los antecedentes a la Corte Constitucional. ¿En qué situación dejan las partes? Un juez que además no es especializado. El Tribunal Constitucional tiene una jurisprudencia muy técnica y especializada para tratar de discernir cuándo un determinado conflicto es de legalidad y cuándo de constitucionalidad. Y ahí yo creo que hay un fuerte retroceso. Para ir terminando, si nos vamos ahora a la acción de inconstitucionalidad, también se hace más gravosa la posibilidad de poder declarar la inconstitucionalidad a un precepto legal. Es quizás un detalle, pero uno se pregunta ¿por qué? Hoy día la Constitución vigente existe una sentencia de inaplicabilidad para que cualquier persona pueda solicitar, o el tribunal también actuar de oficio, la inconstitucionalidad a un precepto legal para expulsarlo del ordenamiento jurídico. El proyecto de nueva Constitución exige 2 o más. ¿Por qué? ¿Cuál fue el criterio? ¿Por qué 2 y no 1? ¿Qué pasa si es evidente que este precepto constitucional o este precepto legal es inconstitucional? ¿Por qué hay que esperar que otra persona deba aplicársele ese precepto para poder solicitar la inconstitucionalidad? Mi conclusión entonces es que queda una Corte Constitucional con un control de la ley bastante precarizado, debilitado, cuando creo yo que debió haber sido fortalecido si es que se pretendía, y de hecho se hizo, eliminar el control preventivo de la ley. Muchas gracias, María Angélica. Muchas gracias a ti, Caterina, por la... ¿Se escucha bien? ¿Sí? Con un poquito de ruido. A ver, ahí. Ahí me avisan. Muchas gracias, Catalina, por tu aguda y muy específica exposición sobre los temas que tocaste. No me extraña, la verdad es que la Catalina es una experta en materias de constitucional, por algo está actualmente trabajando en el Centro de Justicia Constitucional de la Universidad del Desarrollo. Así que muchas gracias, Catalina. Ahora va a exponer el profesor Felipe Meléndez, quien también es un experto en Derecho Constitucional. El profesor es abogado de la Universidad de Chile y también es doctor. Por la misma universidad se doctoró, de hecho, en materias constitucionales, si yo mal no recuerdo, Felipe. ¿Cierto? Así es. Así es. Y actualmente es profesor de Derecho Constitucional y director de escuela en la Universidad Mayor. Felipe. Muchas gracias, María Angélica. Un gran saludo a la Universidad Central por la organización de este encuentro tan necesario y con expositores y expositora tan connotados. Trataré de ajustarme lo más que pueda al tiempo. A los abogados y abogadas nos cuesta que nos detengan, así que mientras hablamos, así que trataré de no excederme. Al inicio del proceso constituyente parecía que dejaría de existir el Tribunal Constitucional
en cuanto a órgano autónomo e independiente de los demás poderes públicos. Incluso, en algún minuto, por algunos constituyentes, se planteó la idea de que se debía volver a entregar la acción de inaplicabilidad a la Corte Suprema, en términos análogos a cómo había operado esta acción bajo la Constitución de 1925, antes de la reforma constitucional de 1970, que precisamente lo que hizo fue crear el primer tribunal constitucional en Chile. Varias son las críticas que se han formulado al Tribunal Constitucional bajo la Carta del 80. Desde el plano orgánico, ya se han dicho varias cosas, la cantidad par de sus integrantes, con el tema del voto dirimente, ¿cierto? La forma de designación de los ministros por parte de los poderes públicos, los requisitos exigidos para ser ministro del TC, el régimen de responsabilidad, entre otros. Por su parte, desde el plano de sus prerrogativas, las críticas se han centrado, entre otras, por supuesto, en la relevante cantidad de atribuciones con que el TC quedó tras la reforma del 2005, el carácter abstracto concreto de la acción de inaplicabilidad, la necesidad o no de dotar de facultad de imperio a las decisiones del TC en materia de inaplicabilidad. Pero sin lugar a dudas, la principal crítica recaía sobre las prerrogativas del Tribunal Constitucional se han centrado sobre su carácter contramayoritario, con ocasión del control preventivo de constitucionalidad de la legislación, particularmente el de carácter obligatorio, recaído sobre las leyes orgánicas constitucionales, que incluso ha llevado a varios de los críticos a denominarla tercera cámara, que esto es bien controvertible, dicho sea de paso. En efecto, esta modalidad de control efectivamente ha tenido una práctica problemática y paradojal. Problemática, por una parte, tal como se refleja en diversas sentencias donde este órgano ha operado en términos restrictivos al cambio normativo, o bien donde ha operado parafraseando al viejo Kelsen como un legislador derechamente positivo, tal como se aprecia, por ejemplo, con ocasión de la sentencia sobre despenalización de la interrupción del embarazo en 3 causales, en la cual terminó estableciendo a través de la técnica de una decisión atípica manipulativa la objeción de conciencia institucional. Pero al mismo tiempo es paradojal, pues pese a que esta modalidad de control se consagra como uno de los últimos mecanismos de democracia protegida existente en la Carta del 80, ha oficiado como un factor de morigeración, de equilibrio, si ustedes quieren, del régimen presidencialista chileno, tornándolo más equilibrado en el plano legislativo, evitando el desborde gubernamental, tal como lo he desarrollado en algunos trabajos. Así las cosas, la propuesta de nueva constitución elaborada por la Convención Constitucional, para sorpresa de varios, me incluyo, mantuvo un órgano autónomo e independiente de los poderes públicos encargado de la justicia constitucional, esta vez bajo el nombre de Corte Constitucional. De hecho, es posible apreciar una relevante continuidad respecto a la regulación actual del Tribunal Constitucional. Sin embargo, las críticas formuladas al TC en los últimos años, de todas maneras, se expresan en esta nueva regulación, lo que queda reflejado principalmente en el control de constitucionalidad de la legislación, la cual se ve fuertemente disminuido en comparación con la situación existente hasta la fecha, como veremos a continuación. En tal sentido, puede apreciarse que la propuesta de nueva constitución da cuenta de una marcada desconfianza, si es que no derechamente reticencia, a la existencia de un órgano autónomo e independiente encargado de llevar a cabo el control de los límites formales y sustantivos establecidos para los poderes públicos, particularmente en lo que dice relación con el control de constitucionalidad de la legislación. Ello queda en evidencia la incorporación de principios que han de informar la labor de control llevada a cabo por la Corte Constitucional, pero principalmente por la disminución de las atribuciones del control de la ley o de la legislación, si ustedes quieren, entregadas a la Corte Constitucional. En efecto, en cuanto a la incorporación de los principios, ya algo se ha dicho, la propuesta consagra el principio de deferencia al órgano legislativo, la presunción de constitucionalidad y la búsqueda de una interpretación conforme con la Constitución, como aspectos informantes del rol de defensa de la supremacía constitucional. Todos estos principios, como ustedes saben, son cánones hermenéuticos de hermenéutica constitucional existentes hace mucho rato a nivel nacional y comparado. Y lo que hace es precisamente, como bien decía el ministro Pica, se termina positivizando en el texto, pero con miras, esa es mi impresión, con miras a propiciar la autorrestricción de la Corte Constitucional, específicamente respecto del control de la función legislativa.
En tanto que respecto a la disminución de las prerrogativas de control entregadas a la Corte Constitucional, por de pronto la propuesta rebaja de 16 a 10 las atribuciones de la Corte Constitucional, si se compara con la situación actual. Por de pronto, se eliminan 10 de las actuales prerrogativas, entre las que destacan la eliminación del control preventivo, facultativo, sobre proyectos de ley, tratados internacionales y reformas constitucionales, la eliminación del control preventivo obligatorio sobre leyes orgánicas y tratados internacionales, que versan sobre materias del OICO, así como también la supresión del control sobre decretos con fuerza de ley. En tanto, solo quedan 6 de las antiguas atribuciones, aunque con importantes modificaciones, como la que señalaba la profesora Salem respecto a la acción de inconstitucionalidad, o bien la que se ha señalado también respecto a la acción de inaplicabilidad. Y esto es un tema no menor, ¿eh? Esto es un tema bien importante, puesto que si se considera que en promedio, sobre el 90% del trabajo del Tribunal Constitucional se centra sobre la acción de inaplicabilidad. Solo como referencia, revisando la cuenta pública del año 2021, del total de ingresos, el 98% correspondió a la inaplicabilidad y solo el 0,4% de este 98% respondió a requerimiento de juez, ¿ya? Por lo tanto, indudablemente hay una fuerte señal de restringir, ¿no? la labor de control de constitucionalidad de la legislación en sede represiva, indudablemente. Finalmente, la propuesta nueva constitución añade 4 nuevas prerrogativas que son bien interesantes. Por de pronto, conocer la inconstitucionalidad de preceptos de estatutos regionales de autonomías indígenas, de estatutos regionales de autonomías indígenas y de cualquier otra entidad territorial. No queda claro en todo caso la propuesta si se trataría de un control preventivo o represivo. Asimismo, resolver conflictos de competencias entre órganos del Estado, entre entidades territoriales o entre las entidades y los órganos del Estado. Finalmente, la de resolver conflictos de competencia entre el Congreso de Diputadas y Diputados y la Cámara de Regiones, o entre estas y el presidente de la República. Por tanto, como queda en evidencia, puede apreciarse que la propuesta de nueva constitución respecto a la Corte Constitucional tiene la mirada, si ustedes quieren, en el retrovisor, ¿ya? Buscando salvar diversas problemáticas acontecidas en el pasado, dando cuenta con ello de una relevante desconfianza hacia el control de constitucionalidad sobre los demás órganos constitucionales, principalmente respecto de la ley, con miras a resolver la crítica contramayoritaria dirigida hacia el TC, catalogada como tercera cámara, que se ha repetido casi como un mantra, indudablemente. Pero también hacia adelante en la crítica y la perspectiva, atendido la gran cantidad de leyes que serán necesarias para poder implementar la Constitución, en caso de que esta, propuesta constitucional sea aprobada en el plebiscito de salida. Eso es un aspecto importante a considerar. La gran cantidad de leyes que van a tener que generarse para echar a andar, e implementar la nueva Constitución. Con todo, pese a lo señalado anteriormente, destaca una prerrogativa que en caso de que la propuesta nueva Constitución sea aprobada, podría pasar a jugar un rol relevante, aunque vinculada de forma más bien indirecta, diría yo, con el control de constitucionalidad de la legislación. Nos referimos a su rol de árbitro de controversia entre poderes públicos y que se enmarca dentro del nuevo diseño de forma de gobierno y de forma de Estado que ésta establece. En cuanto a la forma de gobierno, la propuesta nueva Constitución establece un régimen presidencial latinoamericano con bicameralismo asimétrico, con leyes de concurrencia presidencial necesaria mediante y con la posibilidad de reelección inmediata del primer mandatario. En tanto que, en cuanto a la forma de Estado, la propuesta nueva Constitución establece un Estado regional conformado por entidades territoriales autónomas en el marco del Estado plurinacional. En este ámbito, a la Corte Constitucional se le entrega la tarea de resolver el conflicto de competencias y atribuciones tanto a nivel horizontal como a nivel vertical. A nivel horizontal, esta prerrogativa se acerca al actual control preventivo facultativo, aunque limitándolo a la resolución de controversias más bien adjetivas o de atribuciones que puedan generarse respecto de las prerrogativas legislativas que la propuesta nueva Constitución le entrega,
al presidente de la República, al Congreso de Diputadas y Diputados y a la Cámara de las Regiones. En tanto que a nivel vertical, esta prerrogativa se acerca a una atribución propia a los estados compuestos, como los estados regionales o federales, presentes a nivel de derecho comparado, pero nuevamente limitada, circunscrita a la resolución de controversias más bien adjetivas o de atribuciones. En síntesis, en la propuesta de nueva constitución elaborada por la Convención Constitucional en materia de justicia constitucional, por un lado, se puede apreciar un aspecto, digamos, una rearticulación y un potenciamiento, si ustedes quieren, del rol de árbitro de competencias y de atribuciones, aspecto que ciertamente es consistente con la nueva forma de Estado y de gobierno promovida por esta, pero, por otro lado, una marcada desconfianza en su rol primordial de control de constitucionalidad de la legislación respecto a la situación existente bajo la Carta de 1980, donde el Tribunal Constitucional es catalogado como tercera cámara. Aspecto no menor si se considera, por un lado, la gran cantidad de cambios legislativos que será necesaria llevar adelante para poder implementar el texto, y por otro, la particular configuración de la forma de gobierno presidencialista con bicameralismo asimétrico contemplada en su texto. En tal sentido, en mi opinión, se echan falta en la propuesta, en caso de ser aprobada, al menos los siguientes aspectos en el plano de sus atribuciones, con miras a fortalecer su labor propia y característica, cuál es realizar el control de constitucionalidad de la legislación, de forma de hacer que los poderes públicos sean controlados por un órgano autónomo e independiente, rasgo esencial de la democracia constitucional. A saber, en primer lugar, la ampliación de la acción de inaplicabilidad, permitiendo que las partes de la gestión judicial pendiente puedan dirigirse directamente ante la Corte Constitucional, atendida sus relevancias en la praxis judicial chilena en el marco de la actual Constitución. 2. La existencia de un control preventivo de carácter facultativo, donde la Corte no solo resuelva conflictos de atribuciones, sino que también procedimentales en el marco del proceso de formación de la ley, o bien procedimentales y sustantivos en materia de tratados internacionales, o bien procedimentales en materia de reformas constitucionales, atendido lo acotado del control de competencias en el marco de la forma de gobierno. Y en tercer lugar, el control de leyes emanadas de las asambleas regionales. Este es un aspecto bien importante, por cuanto la prerrogativa de control se limita exclusivamente a los estatutos de autonomía regional y de estatutos de autonomía territoriales indígenas, excluyendo el proceso legislativo que pueda generarse con ocasión, digamos, de las asambleas o en el entorno de las asambleas regionales, atendido lo acotado del control de competencias a nivel de la forma de Estado. Para terminar, como nos recuerda Aragón Reyes, el control es un elemento inseparable del concepto de constitución, ya que, como indica el autor, comillas, hablar de constitución tiene sentido cuando se la concibe como un instrumento de limitación y de control del poder. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Felipe, por tu exposición y sobre todo porque tocaste otros temas que tocó la Catalina y que todos fueron anunciados previamente por el ministro. Bueno, ahora, muchas gracias, Felipe. Y ahora le toca el turno al profesor Enrique Navarro. Enrique, bueno, es profesor de la Chile, de la Universidad de Chile, director del Departamento de Derecho Público, autor de múltiples publicaciones y fue ministro del Tribunal Constitucional, así que ahora está en la otra vereda que el ministro Pica y puede hablar sobre la propuesta. Enrique. Muchas gracias, María Angélica. Quiero agradecer la invitación de la Facultad de Derecho de la Universidad Central y quiero excusarme si no me escuchan con suficiente claridad porque estoy recién recuperándome de una pequeña intervención
Y las últimas palabras que me dijo el anestesista se me quedaron muy grabadas en cuanto a que cómo era posible que una constitución, que es una norma tan importante, sea aprobada por un voto más o un voto menos. Esas son las últimas palabras antes de quedarme dormido. Bueno, ¿y por qué esto es importante? Porque evidentemente, para entender el rol del control constitucional de las leyes, creo que es relevante, como ya se ha señalado, revisar un poco nuestra historia institucional y el derecho comparado. Como se ha explicado en el sistema anglosajón, ¿no es cierto?, la justicia constitucional se remonta a las famosas sentencias de la Corte Suprema norteamericana a principios del siglo XIX, pero también hay antecedentes incluso en Inglaterra y en el sistema hispano-indiano. Los tribunales en general constitucionales surgen en Europa hace ya un siglo, creación, como sabemos, del notable jurista Hans Kelsen. Y después de la Segunda Guerra Mundial, especialmente fueron relevantes el establecimiento de jurisdicciones constitucionales muy reputadas, como en Italia, el 47, en Alemania, el 49, en Francia, en la Constitución de De Gaulle del 58, en España, en 1978, en la Constitución portuguesa de 1976, y por cierto en Hispanoamérica, donde se siguió muy cerca el modelo español, y hay jurisdicciones ya incluso a fines de los 60, principios de los 70 en Sudamérica. Hoy día se aprecia su presencia, como se ha estudiado en materia de derecho comparado, en casi un centenar de países. En el caso nuestro, en Chile, como también se sabe, la Constitución de 1833 entregaba la competencia al Congreso Nacional para resolver las dudas acerca de la inteligencia de las leyes. Por eso ya Jorge Huneeus, gran tratadista y publicista, hacía presente que los tribunales no podían dejar de aplicar la ley, aun cuando a juicio de ellos fuera inconstitucional. Sin embargo, hay antecedentes, algunos de carácter formal, en donde la Corte Suprema dio prioridad al texto constitucional y, en definitiva, estimó que la norma no cumplía con los requisitos de ser normas legales. Pero como se ha recordado hace un instante, fue la Constitución de 1925 la que le otorga por primera vez la acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de las leyes en un caso concreto. Siguiendo, por tanto, el modelo norteamericano, le otorga a la Corte Suprema facultad para, en un caso específico, declararlo entre partes sin efecto. Como dicen algunos de sus miembros, Massa y otros grandes juristas, como recordaba Rodrigo Pica, digamos, es cosa de leer las actas, se trataba de un correctivo contra los posibles desvaríos del poder legislativo y una garantía para los habitantes de la República. Han habido estudios, Faunde y otros, por ejemplo, que han analizado un uso bastante restrictivo y poco relevante de esta acción en sus casi 80 años de aplicación. La reforma de 1970, por primera vez, establece un tribunal constitucional que surgió ya en los primeros debates universitarios de la jornada de Derecho Público, cómo no recordar a Francisco Cumplido, Guzmán de la Torre y otros que instaban, ¿no es cierto?, hacia el establecimiento de esta institución. Siguiendo, por tanto, el modelo francés y el del Consejo Constitucional y el modelo alemán, el presidente Frei Montalva establece un tribunal para que vele por la constitucionalidad de las leyes aprobadas por el legislativo, ya que, señala de otra manera, el imperio de la Constitución queda sin resguardo ante los posibles excesos de leyes que violan las garantías constitucionales o cualquier otra disposición constitucional. Este tribunal, como sabemos, sesionó por casi 2 años, fue presidido por el gran jurista Enrique Silva Sima, dictó 17 sentencias, e incluso algunas generaron un gran debate, como recordarán, ¿no es cierto?, las 3 áreas de la economía, en donde el tribunal se declaró incompetente. El año 33 es disuelto y se restablece en 1980. Y hay que destacar, creo, en homenaje a ese tribunal de fines de los 80, las sentencias en materia de leyes orgánicas, siguiendo el modelo francés y español, particularmente aquellas dictadas en los años 87, 88, en que se obligó
que el plebiscito del año 88 se efectuara precisamente con la participación de órganos electorales y de tribunales electorales. Esa sentencia hizo famoso al Tribunal Constitucional a nivel mundial. Entre 1981 y el 2005 se dictaron poco menos de 500 fallos. Y como se ha expresado, dado el desempeño del tribunal y dado las características del control, la reforma del 2005 del presidente Lagos, que surgió por sendas mociones en el Senado, crean una nueva institucionalidad y que le otorga, ¿no es cierto?, al Tribunal Constitucional el control constitucional de las leyes de manera concentrada. El mecanismo establece, ¿no es cierto?, que una parte, habiendo una gestión judicial pendiente, puede instarlo, y también, como recordaba los expositores hace un instante, los jueces de la instancia siguiendo el modelo europeo. La reforma también modificó la composición del tribunal, de modo que de los 7 antiguos se establecen 10, 3 designados por el presidente de la República, 4 por el Congreso y 3 por la Corte Suprema. El sistema chileno, entonces, apuntaba precisamente hacia un mecanismo de control constitucional. Ahora, ¿qué ocurre en relación al proyecto de nueva Constitución? Este proyecto elimina, como sabemos, de manera definitiva, el control preventivo de la constitucionalidad de las leyes. Pero tanto las leyes orgánicas, en las cuales había consenso, como el facultativo, que se remonta a 1970. Muchos académicos estuvimos de acuerdo, recordaba Rodrigo ese documento del año 2019, en eliminar las leyes orgánicas. Pero no así lo referente al control facultativo de las leyes. Creo que es importante analizar y revisar la constitucionalidad de las leyes durante su proceso de formación. Como dice Peter Haberle, ¿no es cierto?, el rol del tribunal es precisamente dar protección a las minorías y a los más débiles. Algunos consideraban, ¿no es cierto?, como se planteaba y recordaba también Felipe hace un instante, que el propio Congreso Nacional debía velar por la constitucionalidad de las leyes, cosa que, como señalábamos, se pensaba en el siglo XIX, o sea, importaba un retroceso solo de 2 siglos. Pero bien se sabe que durante la tramitación de las leyes, nuestros parlamentarios en general, lamentablemente, no han tenido objeciones en aprobar normas con pleno conocimiento de que son contrarias a la Constitución. Y es que el mismo autor de la norma no puede ser a su vez su revisor. Ello constituye una garantía básica precisamente para las personas frente a un actuar abusivo e inconstitucional del legislador. Súmese a lo anterior la circunstancia que toda acción de inaplicabilidad, y la de inconstitucionalidad también, se oficia especialmente a los colegisladores. Esos documentos van a la Comisión de Constitución y ahí quedan archivados en las gavetas, ¿no sé?, institucionales, para que hagan valer precisamente sus observaciones. Normalmente guardan silencio frente a centenares y a miles de oficios recibidos. Nadie tampoco, es cierto, asume un rol de defensa del cuerpo legal aprobado. Tampoco se han actualizado leyes declaradas inconstitucionales, asumiendo el vacío normativo. Pensemos solo en materia de tabla de factores de la sentencia del año 2010, de agosto del 2010. La tutela de los derechos humanos, como recuerda el gran jurista Barak, no se puede dejar solo en manos del legislativo y del ejecutivo. El proyecto incluye solo la posibilidad de resolver ciertos conflictos de competencia entre las cámaras, o entre ellas y el presidente de la República, caso en el cual podría producirse alguna controversia sobre atribuciones y que podría, en algunos casos, vincularse al proceso formativo de la ley, pero es una situación muy acotada. Hay consenso, como también expresaba Catalina, en modificar la integración del tribunal, evitando designaciones políticas o de jueces que carezcan de independencia, siguiendo así el modelo exitoso europeo. Lamentablemente el proyecto no solamente persevera en ello, sino que creo que lo profundiza, manteniendo, por ejemplo, la integración de la designación unipersonal de la presidencia, a lo que debe añadirse la circunstancia que va a haber un nuevo órgano, el Consejo de la Magistratura, en cuya experiencia comparada en España y en Argentina es bastante crítica en cuanto a su politización. Y el Congreso elegirá ahora solo por mayoría y ya no por 2/3.
Es cierto que saludó a criterios técnicos y de mérito profesional. Recordaba Catalina hace un instante en el tribunal en el que tuvo el honor de participar el año 2006. Por el Ejecutivo integraban ese órgano jueces y destacados juristas como Juan Colombo o José Luis Sea, y el Congreso, entre otros, designó a destacados abogados y jueces como Hernán Bodanovich o Mario Fernández, por mencionar algunos. La verdad que habría sido ideal evitar la intervención de los poderes políticos en la designación de los jueces, permitiendo entonces así el ingreso de destacados académicos y juristas y evitando, por tanto, designaciones unipersonales para que el juez haga carne el principio de ingratitud que supone precisamente jueces, sabedores del derecho constitucional, independientes e imparciales. ¿Qué ocurre con el derecho a la acción? Este también se ve limitado. La gran mayoría de las acciones presentadas, como sabemos, los últimos 15 años, lo han sido incluso por personas naturales. El 80% en el año 2020, que están afectadas por la aplicación de leyes que vulneran derechos tan esenciales como el debido proceso o la igualdad ante la ley. Es muy excepcional las acciones de empresas, pero también han accionado municipios, entidades públicas. Por lo que no puede sino lamentarse las restricciones establecidas por el proyecto, dado que solo puede presentarse, como decíamos, a través de una petición ante el juez de la instancia, suponiendo que la instancia no esté sino en tribunales de primera instancia civil o las Cortes de Apelaciones, no ante la Corte Suprema. En esta materia significa evidentemente un retroceso en materia de derechos fundamentales, porque como se recordaba hace un instante, este derecho se remonta ni más ni menos que a la Carta de 1925. De acuerdo a las memorias, efectivamente son pocos los casos que han sido presentados directamente por los jueces. Se mencionaba menos del 1% el año pasado. Yo encontré un 4% que fue bastante alto el año 2019, pero es muy acotado a ciertas materias civiles, penales, laborales o de familia. El juez construye normalmente su razonamiento desde el punto de vista de la aplicación de la ley al caso concreto. Los centenares de acciones presentadas por particulares afectados dan cuenta precisamente que es una vía ordinaria para resolver los conflictos y por tanto es un elemento a resaltar como negativo. El proyecto también sí reconoce expresamente el efecto inhibitorio de la sentencia, de modo que declarar la inaplicabilidad, este no puede ser aplicado en la cuestión judicial en la que se originó la cuestión de constitucionalidad, cosa que siempre lo había señalado expresamente además el tribunal en su sentencia. La acción de inconstitucionalidad, conforme a la cual una norma previamente declarada inaplicable podía ser dejada sin efecto, recién, como señalamos, fue incorporada en el año 2005. Y eso ha motivado solo 7 sentencias a la fecha, muy pocas, dado que además hay un quórum alto de 4/5. Ahora, fíjense ustedes que se modifica por 3/5. Los 3/5 de 11 es un problema matemático. En el proyecto no se entiende, sin embargo, la circunstancia que se mantenga en 4/5 en relación a si lo piden los colegisladores. También, como señalaba Catalina hace un instante, la exigencia de lo menos 2 fallos. De acuerdo al proyecto, también la sentencia que declara la inconstitucionalidad provocará su invalidación, excluyéndolo del ordenamiento jurídico a partir del día siguiente de la publicación de la sentencia. Aquí tenemos de nuevo una discusión acerca de cuál es su alcance, que hoy día está vinculado a un efecto derogatorio, pero muy distinto, la derogación de la invalidación. Como también señalaba Rodrigo, al tribunal se le otorgaron premios de consuelo, conocer y resolver sobre la inconstitucionalidad de uno o más de los preceptos de los estatutos regionales, de autonomías territoriales indígenas y cualquier otra entidad territorial, y resolver también los conflictos de competencia o atribuciones que se suscitan entre los órganos, entre las entidades territoriales o entre cualquier otro órgano a solicitud de cualquiera de los entes. O sea, es un tribunal de conflictos de atribuciones y de competencia, que también hoy día le compete en algunas materias, pero que es muy acotada. Se eliminan otras importantes atribuciones. Algunas habían sido ya destacadas y había consenso. Por ejemplo, el control de constitucionalidad, los partidos o movimientos contrario al régimen democrático y constitucional inspirados en el modelo alemán. Pero también debe observarse que se elimina
atribuciones, algunas de las que vienen incluso de 1970 en relación a inhabilidades. Por ejemplo, ¿quién resuelve la inhabilidad de los parlamentarios? Eso es algo que quedó en un vacío porque algunas son resueltas por el Tribunal Electoral y la gran mayoría, que era la que correspondía al tribunal, no está zanjado expresamente este punto. El proyecto, por último, de nueva Constitución establece una limitación que no tiene precedente en el derecho comparado, según destacaba un profesor italiano en un seminario que tuvimos hace unas semanas, y que ciertamente solo es recogido por la doctrina y la jurisprudencia, que son los principios de deferencia al órgano legislativo, la presunción de constitucionalidad de la ley y la búsqueda de una interpretación armónica con la Constitución. Pero esos tres elementos dan cuenta de que el tribunal tendrá que hacer, por tanto, sus mejores esfuerzos para que en lo posible eso se interprete, el precepto se interprete a la luz de lo que establece la constitucionalidad. Ya la presunción incluso del acto administrativo es algo que es muy criticado en doctrina, teniendo presente que además no es una presunción propiamente tal. Pero la interpretación de cualquier armonía y la idea de una deferencia es algo que corresponde más bien a una construcción, como decíamos, doctrinaria y jurisprudencial. En suma, como recuerda el gran jurista Favoró, uno de los más estudiosos de esta jurisdicción europea, el Tribunal Constitucional fue creado para revisar precisamente la sujeción de la Carta Fundamental por parte del proceso legislativo, debiendo velar siempre por el derecho fundamental a la integridad y primacía de la Constitución, lo que además es un elemento sustancial de todo régimen democrático. No se concibe hoy día un sistema que no reserve un lugar a esta institución. Recuerda, ¿no es cierto?, el gran jurista Zagrebelsky. En suma, se trata de una institución fundamental para resolver los conflictos de constitucionalidad entre los diversos órganos del Estado, teniendo una vida casi centenaria en Occidente y medio siglo en Chile. Como lo recordaba Rodrigo en el clásico escrito de García Enterría de los años 80, resaltaba precisamente la circunstancia que una constitución, sin un tribunal que la interprete y la haga efectiva, es una constitución lamentablemente herida de muerte. Muchas gracias. Muchas gracias, Enrique, por tu exposición, que como ya les señalaba antes de que comenzara a hablar, en su posición ya de exministro podía orientarnos sobre al menos al parecer, según la opinión, por lo que entendí, las pocas competencias, ¿no?, que le habrían dejado al Tribunal Constitucional. Muchas gracias, Enrique. Ahora se abre un espacio para que ustedes puedan comentar, si es que quieren, lo que han dicho los otros expositores. No sé si alguno quiere comentar o complementar algo que dijeron ustedes mismos o algún otro. ¿Catalina? Bueno, si quieren parto yo. En realidad estaba buscando, me confundo un poco con la plataforma, pero bueno, parto yo. Sí. Quisiera complementar algo porque yo creo que hay un consenso, digamos, en todas las exposiciones, pero me gustaría comentar algo que se me quedó a mí en el tintero respecto a la integración del Tribunal Constitucional, que tiene que ver, creo yo, en parte con este conflicto, ¿no es cierto?, esta falta a veces de coordinación con el actual Tribunal Constitucional y el Poder Judicial. Y es que hay una novedad en el sistema de integración de los jueces de la Corte Constitucional, que es que aquellos jueces que pertenezcan a los sistemas de justicia van a poder integrar la Corte Constitucional. Y me gustaría reflexionar también sobre ese punto, porque no es una novedad en nuestra historia constitucional de que el Tribunal Constitucional haya estado, antes de la reforma del 2005, integrado por ministros de la Corte Suprema, y no por jueces, de cualquier tribunal. Y acá creo yo que es un despropósito que se haya elegido esta fórmula. ¿Por qué?
porque creo que esos jueces que pueden integrarse a la Corte y después retornar a los sistemas de justicia, van a tener lo más probable un ejercicio del cargo bastante temeroso y restringido. Porque evidentemente un juez que está haciendo carrera judicial y postula a la Corte Constitucional y luego retorna a los sistemas de justicia, se va a encontrar que para poder seguir moviéndose en el escalafón judicial va a tener que contar con la venia del Consejo de la Magistratura, que recordemos que tiene una composición en parte política. Entonces yo me pregunto cómo van a actuar esos jueces judiciales en una Corte Constitucional que va a tener atribuciones de control, no solamente sobre el legislador, ¿no es cierto? Quedó bastante claro en las exposiciones de los 3 profesores que me antecedieron, sino que también de dirimir conflictos entre distintos órganos, no solamente el Congreso del Presidente de la República, sino que de distinto nivel. Y creo yo que eso sin duda va a afectar la independencia de esos jueces cuando decidan en la Corte Constitucional, y no me parece que vaya a contribuir, o lo planteo así. Sin duda que los jueces con su expertise judicial contribuyen de gran manera a la labor particularmente jurisdiccional de la Corte Constitucional. Tienen una expertise técnica que a veces un ministro que no ha tenido esa experiencia judicial no la domina tan bien. Bueno, Rodrigo fue abogado asistente, relator y ahora es ministro y tiene una expertise técnica que a lo mejor otro ministro recién designado no la tiene, y ese es un acervo muy valorable. El punto es si esa expertise técnica que van a aportar a la Corte Constitucional se justifica razonablemente para disminuir a lo mejor esa esfera de independencia que van a tener en la decisión de un asunto político. De hecho, hay un estudio empírico desde hace de bastante tiempo del profesor Sergio Verdugo, y creo que el profesor Fabres, no lo recuerdo muy bien, en donde se destaca que cuando el Tribunal Constitucional era integrado por ministros de la Corte Suprema, los ministros de la Corte Suprema tendían a ser más deferentes con el poder político que aquellos ministros que tenían una designación o que provenían de un mundo no judicial. Eso simplemente, María Angélica. Muchas gracias, Catalina, por complementar en realidad tu exposición con ese tema importantísimo, la verdad, que es la integración, ¿no? Y los problemas que este texto tiene y que resultan evidentes, ¿no? De la propia lectura, no tiene nada que ver esto con las interpretaciones que uno puede darle, sino que son mecanismos que están ahí establecidos. Muchas gracias, Catalina. No sé si alguien más quiere complementar su exposición. Felipe. Gracias. Bueno, en general, no voy a hablar por Rodrigo porque para no involucrarlo, pero los expositores en general tengo la impresión que compartimos varios puntos de vista respecto a las fortalezas y debilidades que tiene la propuesta de nueva constitución en materia de justicia constitucional. Yo quisiera compartir en parte lo que se señaló anteriormente en cuanto a la composición, por cuanto ese es uno de los principales críticas que ha existido al órgano, y como bien decía la profesora Salem, efectivamente quedó igual, digamos, y tal vez peor, ¿no? La forma en cómo se van a designar a los ministros, y eso tiene un potencial muy fuerte de politización del órgano, de un fuerte cuoteo, ¿no? Yo creo que en el caso de ser aprobada la propuesta, tiene que ser fuertemente revisado esa fórmula, ¿no? Y parece interesante de cierta forma lo que plantea, digamos, Lautaro Ríos, que nos recordaba precisamente la profesora Salem. La necesidad siempre, yo creo que el espíritu tiene que ser la existencia de contrapesos para precisamente todo acto público. Y eso se vincula en parte con lo segundo que quería añadir.
al Tribunal Constitucional se le reprocha este carácter de contramayoritario o de tercera cámara. Yo creo que muchas veces responde a una suerte de incomprensión, sin perjuicio de que en ocasiones, en varias sentencias, el tribunal ha contribuido a esa fama, digamos, pero haciendo una mirada un poco más larga, ¿no? Yo diría que sí, es contramayoritario, sí, eso es evidente. La verdad, no sé por qué varios juristas se espantan con eso, ¿no? Porque su finalidad precisamente es controlar el proceso democrático, al legislador principalmente. Y por lo tanto, yo creo que eso no es una crítica, es una descripción. De hecho, el propio Kelsen, como bien recordaba el profesor Navarro, establece que el Tribunal Constitucional participa de la función legislativa, derechamente, o sea, no lo niega, forma parte, como legislador negativo, pero forma parte de la función legislativa. Por lo tanto, lo importante es sentir en qué sentido lo hace, y lo hace en un sentido precisamente de controlar a este legislador que se trata de arrogar una cierta infalibilidad del proceso político. Y en ese sentido me parece sumamente importante llevar a este diseño, en caso de ser aprobado, a una lógica de democracia constitucional. No basta distribuir el poder tiene que ser controlado, ¿ya? Es fundamental la existencia de controles recíprocos, ya sea en la composición del órgano, en este caso de la designación de los ministros de la Corte Constitucional, a su vez respecto del proceso de la formación legislativa y del control inclusive de decretos, ¿ya? Eso también me parece sumamente importante, porque en definitiva, esta constitución, este proyecto de constitución se caracteriza por distribuir mucho el poder, ¿ya? Y lo que se queda a la luz, por ejemplo, en la forma de Estado, el cómo queda. Sin embargo, es preocupante, y yo creo que eso es importante resaltarlo, la ausencia de mecanismos de control. Yo creo que eso es lo preocupante, en definitiva, ¿no? Y son principios súper antiguos, en definitiva, ¿no? Que se han olvidado, que tiene que ver básicamente con el resguardo de las minorías, ¿cierto? Con el resguardo de derechos fundamentales, etcétera. Que la mayoría no termine operando en una suerte de tiranía respecto de los demás grupos, ¿no? Reconociendo una pluralidad. Y en ese sentido, yo considero que no tanto la existencia de un tribunal constitucional o corte constitucional, como también la existencia necesaria de contrapesos entre los poderes públicos en general, es fundamental precisamente para que una democracia constitucional pueda operar. Eso sería, profesora Benavides. Muchas gracias, Felipe, por tu complementación también sobre la falencia que a lo mejor está, no que a lo mejor, la falencia que estaría mostrando esta estructura de control constitucional que ofrece el proyecto de nueva constitución. Yo no sé si Enrique o Rodrigo quieren unas palabras. Yo me imaginaba que Rodrigo no iba a querer, me parece muy bien. Correcto. Enrique. Sí, solo para precisar efectivamente y reforzar el punto de lo que se ha señalado. Yo creo que la integración del Tribunal Constitucional es un elemento esencial a considerar. Creo que hay consenso en general, por ejemplo, en que los consejeros del Banco Central son muy destacados economistas. Y hay un sistema ahí en el que colaboran la presidencia y el Congreso. Yo creo que la reducción ya del quórum de 2/3, incluso a mayoría, en el caso del Congreso, mantener 3 de libre designación de la presidencia de la República, aunque sea con algunas exigencias de idoneidad, es un retroceso. Y en cuanto incluso al número, creo que 10 es un número razonable. Lo que pasa es que en el control preventivo siempre se entendió por la ley orgánica que el presidente tiene voto dirimente. Yo creo que perfectamente eso es un tema de interpretación, y yo podría decir que si no hay 6 votos no hay inconstitucionalidad, porque si una inaplicabilidad por mayoría no se ve que un control previo así lo sea. Y por último, efectivamente, el gran inconveniente es que el proyecto es poco, paradójicamente, diferente con el control, efectivamente, como decía Felipe, con el control constitucional de las leyes. Está muy acotado. Creo que la inaplicabilidad vía incidentes
de jueces va a ser muy limitada y por tanto va a ser un tribunal esencialmente de conflictos, de contiendas de competencia. Creo que ese edificio estupendo que tiene el tribunal requeriría más atribuciones para que los jueces que la integran aporten adecuadamente al Estado de Derecho. Como recordaba un jurista alemán, miembro del Tribunal Constitucional, que estuvo hace algunos años en Chile, normalmente el poder es crítico al Tribunal Constitucional, pero hay que preocuparse cuando el Tribunal Constitucional es muy alabado por los colegisladores, porque quiere decir que no está realizando bien su trabajo. Es cierto, han habido sentencias en donde uno puede criticarla, pero son situaciones que están acotadas. Pero reitero, creo que la llave maestra de toda institución está asociada a un adecuado sistema de integración. Muchas gracias. Muchas gracias, Enrique, por tus palabras. Yo la verdad que lo único que quiero es agradecerles. Los cuatro, sin lugar a dudas, son expertos constitucionalistas y específicamente en materia de justicia constitucional, ¿no? Como ya decía Catalina, en el Centro de Desarrollo, Felipe investigó arduamente durante su doctorado y Rodrigo es actualmente ministro y Enrique lo fue. Y agradecerles de verdad estas reflexiones ponderadas y objetivas dentro de lo que puede ser el derecho, ¿no? Como señalaba recién, no hay interpretación sobre lo que ustedes han expuesto, sino simplemente es una manifestación, una exposición de lo que el texto nos entrega de manera clara. Así que yo no tengo nada más que decir, sino agradecerles a ustedes y espero, ojalá que si se da la oportunidad, tenerlos nuevamente, ya sea antes, difícil, pero sí después, para eventualmente poder empezar a estudiar, interpretar, analizar lo que va a ser la Constitución o analizar y proponer un nuevo proyecto, ¿ya? Es decir, nos vamos a estar viendo de todos modos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Como siempre, ha sido un gusto.